Imagínate alterar tu rutina diaria, cambiar tu teléfono e incluso tus hábitos para poder evitar a un hombre que te ha estado hostigando durante mucho tiempo. Esto le pasó a una estudiante de enfermería en México, quien estaba siendo acechada por su expareja. Y en un momento de obsesión, acoso y celos, él ideó un plan horrible para quitarle la vida. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Noriko Dayana Quesada. Acompáñenme a ver todos los detalles. Noriko Dayana Quesada Ruiz nació el 1 de agosto de 2001 en Veracruz, México, en el seno de una familia muy unida, ya que tenía una relación muy cercana con su madre y con su hermano. Sus familiares la describieron como una joven alegre y llena de vida, una buena hija y hermana, mientras que sus amigos y compañeros de clase la consideraban una estudiante muy dedicada y con muchos deseos de superarse. Su gran sueño era convertirse en enfermera instrumentista de quirófano. Por eso, tras completar la secundaria en 2019, se matriculó en la universidad para estudiar enfermería. Mientras estudiaba, conoció a otro estudiante llamado Gregorio Michael Paredes Domínguez, con quien entabló una amistad que con el tiempo evolucionó a una relación sentimental, y desde el momento en que se hicieron novios se volvieron inseparables. Sin embargo, el principio de la relación estuvo marcado por conflictos. Gregorio era extremadamente celoso y controlador, llegando incluso a prohibirle a Noriko usar ciertas prendas de vestir y también hablar con algunos compañeros. Con el paso del tiempo, todas estas agresiones psicológicas pasaron a ser físicas, e incluso Noriko llegó a denunciarlo con las autoridades universitarias por maltrato, pero al parecer la directora de la institución no hizo nada, porque tenía lazos de amistad con los familiares de Gregorio. La situación fue escalando cada vez más y más, hasta que ella decidió dar por terminada la relación, pero él comenzó a manipularla y la amenazaba con quitarse la vida, por lo cual al final ella terminaba volviendo con él. Pero armándose de valor, llegado enero del año 2023, Noriko se separó definitivamente. Pero después de la ruptura, Gregorio no se resignó y comenzó a llamarla, le enviaba mensajes y también incluso llegó a seguirla. Ella, eso sí, no estaba dispuesta a ceder y se vio obligada a cambiar su número de teléfono en varias ocasiones. Las terribles acciones de Gregorio no pararon, y durante varios meses ella soportó la incómoda situación sin denunciarlo a las autoridades, confiando en que cuando ella iniciara sus pasantías profesionales a mediados de 2023, este chico pasara página y ella podría seguir adelante sin preocupaciones. No obstante, eso no fue así, pues para cumplir ese requisito final antes de graduarse, ella fue asignada al mismo centro de salud donde estaba Gregorio, una clínica situada en Veracruz. Como era de esperarse, Gregorio siguió molestándola, solo que de forma menos evidente. Noriko estaba completamente enfocada en culminar ya sus pasantías, y gracias a su buen desempeño se ganó el aprecio de sus compañeros y de sus pacientes. Aunque Noriko no tenía hijos, era evidente que más allá de su profesionalismo como enfermera tenía un fuerte instinto maternal, que ponía en evidencia cada vez que hacía guardia en la sala neonatal. Sin embargo, aunque las cosas profesionalmente iban muy bien y Noriko se mostraba feliz ante las personas, las acciones de Gregorio siguieron afectándola. Ella incluso presentó varias quejas a la directiva del hospital, pero no tomaron acciones disciplinarias concretas contra él. Se limitaron solamente a cambiarlo de turno y de servicio, para que al final los dos no terminaran coincidiendo. Al no conseguir la respuesta que quería de las autoridades superiores del hospital, Noriko fue directamente con la ley para poder denunciar a Gregorio. Incluso se sabe que se le otorgó una orden de restricción para que él no se acercara a ella, pero no está confirmado que existan reportes policiales previos a eso sobre la violencia que él ejercía en ella. Lo cierto es que todo empeoró cuando Noriko conoció a otro enfermero del mismo hospital, llamado Sebastián Hernández. Ellos se gustaron y comenzaron a salir. Esto despertó los celos y el resentimiento de Gregorio, quien comenzó a amenazarlos a ambos. Ya a finales de 2023, el vehículo de Sebastián se incendió justo enfrente de la clínica donde trabajaban, y de inmediato todos apuntaron a Gregorio. Pese a que se mencionaba que había varios testigos que afirmaron haberlo visto iniciar el fuego, no se encontraron registros de que se abriera una investigación policial por este accidente.
Dado que ya Gregorio iba en escalada, Sebastián solicitó su cambio a otro hospital, esto para evitar cualquier confrontación, pero nada parecía contener al hombre, pues él continuó acosando a Noriko. Entre junio y julio de 2024, Gregorio solía presentarse de forma abrupta en la casa de la joven, o merodear por su vecindario. También la interceptaba en paradas de autobuses alegando que se encontraba con ella por coincidencia. Además, llegó a intervenir de forma legal el teléfono de la joven para tener acceso a toda su información y conocer cada paso que daba. Ella se vio obligada a sustituir el dispositivo con la ayuda de su hermano y reforzar la seguridad digital. La joven también cambió de rutina. Comenzó a salir más temprano de su casa, tomó diferentes rutas y usó distintos medios de transporte para ir y venir. Además, aprendió a conducir para poder desplazarse por sus propios medios y así evitar encontrarse a Gregorio en la calle. Todas estas medidas hicieron que por un momento Noriko y su familia sintieran alivio, pero para mediados de julio de 2024 las cosas terminaron siendo todavía peores. Ella ya se había recibido de licenciada en enfermería y estaba pensando celebrar sus 23 años en agosto. Jamás imaginó lo que iba a suceder, y es que el viernes 19 de julio de 2024 comenzó como un día cualquiera para ella. Como de costumbre, salió temprano de su casa y se dirigió al hospital. Se sabe que llegó al hospital a las 6:40 de la mañana, 20 minutos antes de que esperara su turno, y se sentó frente a la farmacia esperando que fuera la hora indicada. Ya en este punto hay versiones contradictorias. Algunos señalan que vieron a la joven hablando con Sebastián, mientras otros indican que a él simplemente lo vieron en las cercanías. Lo cierto es que mientras Noriko estaba sentada, se acercó a ella un hombre con chaqueta, gorra y tapabocas de color negro. Intercambiaron algunas palabras y accionó un arma en contra de ella en 2 oportunidades. La joven se desplomó en el piso mientras el hombre huyó caminando tranquilamente sin que nadie lo detuviera. De inmediato los compañeros de la joven se acercaron a ella para socorrerla y la ingresaron en el área de emergencias. Se dieron cuenta que uno de los proyectiles había impactado su cabeza, por lo que fue llevada al quirófano, donde trataron de intervenirla para salvarle la vida. Rápidamente otros testigos llamaron a la policía, y los oficiales llegaron rápidamente e implementaron un operativo para buscar a la persona que la había atacado. Asimismo, se comenzaron a hacer las diligencias pertinentes y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer todos los hechos. Desde el primer momento, los familiares de la joven revelaron el historial que sufría a costa de Gregorio, por lo cual este chico comenzó a ser el principal sospechoso. También, como suele pasar en algunas de estas investigaciones, las autoridades, aunque no haya pruebas en su contra, llegan a considerar sospechoso también a la pareja sentimental de la persona atacada, por lo cual a Sebastián también comenzaron a investigarlo. Era extraño porque ninguno de los dos se había presentado ese día a trabajar y tampoco pudieron ser contactados en un primer momento. Las autoridades fueron hasta la casa de Gregorio, pero el inmueble estaba vacío. Tampoco encontraron a Sebastián en su casa y parecía indicar que ambos estaban prófugos. Rápidamente se emitió un comunicado para explicar todo lo que había sucedido, y las autoridades dijeron que estaban en investigación de los hechos y que cualquier persona que quisiera colaborar podía acercarse para dar su testimonio. Entretanto, familiares y amigos de Noriko esperaban que terminara la cirugía, esperanzados de que todo saliera con éxito. Cerca del mediodía se solicitaron donantes de sangre, y luego de eso a la joven la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, en la mañana del 20 de julio, después de casi 24 horas de luchar por su vida, la joven falleció a causa de las heridas que tenía en la cabeza. Ya el caso no era de una persona herida, sino de un asesinato. Así que las autoridades comenzaron a moverse todavía más para poder encontrar a sus 2 principales sospechosos. Además de eso, también comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del hospital y se iniciaron distintos peritajes balísticos para poder confirmar de qué arma había salido el disparo y la trayectoria del mismo. También se afirmaba que fiscales, peritos y policías estaban llevando a cabo todas las diligencias que se pudieran hacer en ese momento. El asesinato de Noriko dejó devastados a sus seres queridos y generó gran consternación en la sociedad en Veracruz y en todo México. Las redes sociales se inundaron con mensajes expresando su indignación. A través de un comunicado, la universidad lamentó mucho el ataque. Así las cosas, la joven fue sepultada el domingo 21 de julio en un cementerio local, y se realizó una caminata. Y el jueves 22 de julio se informó que se habían emitido 2 órdenes de captura, una contra Gregorio y otra contra Sebastián, por su presunta participación en el ataque que le había quitado la vida a Noriko. Los familiares de Noriko alzaron la voz para pedir que se agilizaran las pesquisas y que el crimen no quedara impune.
Denunciaron también que las investigaciones no se habían hecho con la rapidez pertinente y esto había provocado obviamente que estas dos personas que estaban siendo acusadas huyeran. Durante los siguientes días no se produjeron avances hasta el domingo 28 de julio. Ese día la fiscalía informó que se había ejecutado una orden de captura en contra de un hombre que se identificó como Luis Alfredo, quien sería el autor material de los hechos. De acuerdo con la información de la fiscalía, el sujeto fue aprehendido durante un operativo ejecutado en una colonia de Veracruz. Al parecer, él había sido contratado por alguien para quitarle la vida a Noriko. En ese informe también dijeron que ya se había identificado a la persona que lo había contratado y se esperaba que en las próximas horas fuera detenido. En ese momento no se dijo si era Gregorio o Sebastián, pero la mayoría de personas pensaban que era Gregorio. Asimismo, se realizó una audiencia inicial, donde se imputó a este hombre como responsable del delito de feminicidio, y se le impuso una medida de prisión cautelar de 1 año, y se establecieron 6 meses para la investigación complementaria. Así las cosas, 2 días después, la tarde del martes 30 de julio, se realizó un cateo, en una propiedad que estaba en una colonia privada, y era propiedad de un familiar directo de Gregorio. En este lugar incautaron una camioneta de color rojo. 2 semanas después, el martes 6 de agosto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el caso y confirmó que el asesinato de Noriko había sido pagado. Según las investigaciones, Luis Alfredo había cobrado 30,000 pesos por quitarle la vida a Noriko y ya revelaron que la persona que había pagado había sido Gregorio. Se habló un poco de Luis Alfredo y se dijo que era un albañil, que en ocasiones realizaba trabajos ocasionales para Gregorio y su familia. Tenía 30 años y no tenía antecedentes previos al caso. También se supo que él había confesado su participación durante el proceso. Ya varios días después, el 16 de agosto, se capturó a Gregorio, en el estado de Hidalgo. La investigación apuntaba a que él había viajado unos 600 kilómetros y ahí permanecía oculto. La Procuraduría facilitó el arresto y rápidamente se realizó un operativo conjunto con las autoridades. Se confirmó que había sido detenido por ser el autor intelectual del crimen de Noriko. Unos días después, el 22 de agosto de ese mismo año, después de una audiencia inicial que se prolongó por más de 15 horas, se estableció que le darían prisión preventiva por 1 año y dieron 3 meses para la investigación complementaria. El hombre fue enviado a un centro de readaptación social donde tenía que esperar hasta que iniciara su juicio. Después de la detención de estas 2 personas, el caso comenzó a avanzar un poco más rápido. En cuanto a Sebastián, se supo que su rol en los hechos estaba todavía bajo investigación, pero realmente no se podía confirmar en ese momento que él hubiese participado en los hechos. Así los meses transcurrieron y para mayo de 2025, la familia de Noriko seguía exigiendo justicia. Decían que el proceso no había avanzado, que se había quedado completamente congelado, y pedían que se aceleraran todas las audiencias, ya que no se habían podido realizar por varios amparos que Gregorio había interpuesto. Y quiero que por favor se agilicen para poder que ya, porque ya hoy se cumplen 10 meses, de que atentaron contra mi hija. El sábado 19 de julio de 2025, al cumplirse 1 año de los hechos, varios familiares y amigos de la joven manifestaron acompañados de colectivos en pro de los derechos de las mujeres. Ellos querían que se resolviera rápidamente la causa y que los 2 responsables fueran sentenciados. También se dijo en esa misma manifestación que supuestamente el juicio contra Luis Alfredo, el autor material, se llevaría a cabo el 9 de septiembre. Dijeron también que este juicio se llevaría a cabo en 4 etapas, y si bien se realizaron estas etapas después de 6 audiencias exhaustivas, marcadas por la incomparecencia constante de la defensa de los acusados, parecía que el caso no avanzaba. Sin embargo, ya el viernes 10 de octubre de 2025 se produjo un avance significativo. Se determinó que Luis Alfredo era un responsable directo de quitarle la vida a Noriko, y trascendió que se haría una audiencia de sanciones para el 17 de octubre, en la cual se conocería la cantidad exacta de años que se le impondrían. Obviamente, como podemos pensar, la familia pidió en ese momento la pena máxima, que son 70 años de prisión. Y así las cosas, unas semanas después, al hombre le dictaron en efecto 70 años de prisión. Parecía un pequeño triunfo para la familia de Noriko, pero al final de cuentas Gregorio, la persona que había planificado todo, todavía no ha tenido su proceso. No se sabe bien cómo está avanzando, pero incluso en algunos medios de comunicación se dijo que la prisión preventiva de este hombre ya había terminado y estaba en su casa esperando que el proceso avanzara.
Obviamente esto hizo que la familia de la joven comenzara a indignarse. Hasta el momento en el que estamos realizando la investigación para este video, en diciembre de 2025, Luis Alfredo está cumpliendo su condena en la cárcel y Gregorio sigue esperando que su proceso avance. Los familiares de Noriko piden justicia para ella y quieren que se termine ya este proceso para poder cerrar esa herida tan dolorosa. Las imágenes que están viendo en su pantalla muestran el momento en el que una joven mexicana salió de un cibercafé, al cual había acudido para imprimir una tarea escolar. Luego de eso las cámaras captaron su recorrido, pero en un punto ciego su rastro se perdió. Esto dio inicio a uno de los casos que más ha impactado México este año, y en este video te contaré todo lo que se sabe hasta el día de hoy. Todas las hipótesis, las personas detenidas y las pistas que se tienen en el caso de Kimberly Moya. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Kimberly Hilary Moya González nació el 13 de abril del año 2009 en el Estado de México, en México, siendo la hija de una mujer llamada Berenice Jacqueline González, conocida mayormente por su segundo nombre y como nos referiremos a ella de ahora en adelante, y su entonces esposo Miguel Ángel Moya. Del entorno de Kimberly se sabe que tenía al menos un hermano, y sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña. Tiempo después, Jacqueline inició una relación con un hombre llamado José Manuel Vergara, con quien Kimberly se llevó muy bien, incluso después de que él y Jacqueline se separaran en el año 2020. A Kimberly la conocían sus seres queridos y amigos como una chica muy alegre, cariñosa y llena de sueños. Era discreta, amigable y hacía muchos amigos con facilidad, además de ser muy estudiosa y responsable. Con estos antecedentes llegamos a mediados de 2025. En esa época Kimberly estaba estudiando el primer semestre de bachillerato en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, donde ella residía con su familia. Para la joven de 16 años la vida transcurría sin sobresaltos y con mucha tranquilidad. Pero el 2 de octubre de 2025 todo eso cambió. Kimberly salió de su casa y se dirigió a un cibercafé ubicado muy cerca de su hogar, con el fin de poder imprimir una tarea y además comprar un helado. Se suponía que sería un viaje de más o menos 15 minutos, pero Kimberly jamás regresó a su casa. Al ver que los minutos pasaban y Kimberly no regresaba, Jacqueline salió a buscarla con ayuda de familiares y amigos, y recorrieron todas las posibles rutas que ella tenía que haber tomado para ir y venir del cibercafé, pero no encontraron ningún rastro. Nadie la había visto. Las horas fueron pasando y ya a primeras horas del viernes 3 de octubre, Jacqueline reportó la desaparición de su hija ante las autoridades. Ella había intentado hacerlo antes, pero le dijeron que tenía que esperar unas horas más. De inmediato se emitió un boletín para la localización de la joven y comenzaron a buscarla. En el momento de la desaparición, Kimberly vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una blusa verde de tirantes y una sudadera de color gris. Además llevaba su mochila de color rosa. El boletín fue compartido por familiares, amigos y compañeros de la joven a través de las redes sociales, y se imprimieron cientos de ejemplares que fueron pegados en puertas, paredes y postes de los alrededores donde ella vivía. Asimismo, la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda oficial y activó todos los protocolos de localización de personas desaparecidas. De igual modo, al ser una persona que no había cumplido la mayoría de edad, se activó la alerta Amber, solicitando a la ciudadanía reportar cualquier información que pudiera ayudarlos a encontrarla. Un total de 60 funcionarios comenzaron a realizar recorridos en distintas zonas y revisaron varias cámaras de videovigilancia. También se reiteró que le estaban dando mucho acompañamiento a la familia de Kimberly. La tarde del mismo día en la que se realizó la denuncia, la familia de Kimberly recurrió de nuevo a las redes sociales, compartiendo un video en el que pedían apoyo para encontrarla. Muchas personas hicieron eco del desesperado llamado, pero no surgió ninguna pista sobre su paradero. En el video, una de las tías de la jovencita
afirmó que había unas cámaras de videovigilancia que revelaron el camino que Kimberly había tomado y que se había esfumado a pocos metros de su casa, cerca de una carretera. También se comentó que en esa época varios testigos habían visto que a distintas muchachas de la zona en distintos días habían tratado de subirlas a un automóvil, pero algunas se habían salvado, y no sabían si Kimberly podía haber corrido con la misma suerte. Los días fueron pasando y la familia no tenía información de Kimberly y parecía que la investigación no avanzaba, así que decidieron bloquear una avenida, en un punto donde supuestamente fue la última vez que captaron a Kimberly las cámaras, esto para pedir que las investigaciones se aceleraran. Horas más tarde también la madre de la jovencita grabó un video para pedir una nueva solicitud de apoyo a todas las personas. Ella pidió que cualquier persona que tuviera información sobre su hija se la diera a las autoridades, pero a pesar de todo este esfuerzo no había ni una sola pista de la jovencita. Ya el sábado 4 de octubre, cuando se cumplían 48 horas de la desaparición de Kimberly, familiares, vecinos y compañeros del colegio volvieron a bloquear la misma avenida. Tenemos que especificar que esta es una de las más transitadas de la zona. Durante la manifestación declararon que a Kimberly se la habían llevado, e incluso dijeron que el responsable era un hombre mayor, robusto, alto y de cabello rizado. En respuesta a esta exigencia, la Guardia Nacional de Naucalpan informó que se habían iniciado distintos recorridos de campo, se habían revisado grabaciones privadas y también del sistema público, todo esto para dar con la mayor información que se tuviera de la joven. Algunos medios locales informaron que las cámaras de seguridad de la zona habían captado a Kimberly cuando se dirigía al cibercafé. También en estas mismas cámaras, según se supo, se le veía entrando al local y saliendo unos minutos después para poder retornar a su casa ya con todas sus tareas impresas y el helado comprado. Otras cámaras registraron su trayectoria durante algunos minutos más. Kimberly apareció caminando frente al mercado y luego por una parada de taxis antes de iniciar la subida a su casa. A las 4:18 de la tarde fue captada por última vez cuando estaba, como ya dijimos, a escasos minutos de su hogar. Fue en ese momento en que se perdió la vista de la joven entre los árboles y un ángulo muerto de una cámara pública. Según la familia, se veía un sujeto vestido de color azul que estaba corriendo hacia ella, y que luego de eso ya no había rastro de ninguno de los dos, y era por eso que ellos pensaban que alguien se la había llevado en contra de su voluntad. Durante los días siguientes se multiplicaron las manifestaciones, las declaraciones y los llamados públicos. Incluso la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un llamado a su comunidad estudiantil para colaborar con la búsqueda de la joven. Ya la noche del lunes 6 de octubre, varios familiares y amigos llevaron a cabo un nuevo bloqueo. Esta vez el bloqueo duró más de 3 horas, generando un fuerte congestionamiento vehicular. Los compañeros de Kimberly anunciaron distintas movilizaciones por su desaparición y dijeron que continuarían haciendo protestas durante toda la semana. Eso sí, ese mismo día se anunció un avance del caso, y es que algunos miembros del entorno de Kimberly anunciaron que se había detenido a un sospechoso. Según los informes, el expadrastro de Kimberly reveló a través de una transmisión en vivo en una red social que las autoridades habían arrestado a un hombre que estaba relacionado con el caso. Además, trascendió que la detención fue resultado de un cateo en un taller mecánico de la zona, pero las autoridades no habían confirmado oficialmente si la persona detenida estaba vinculada o no con la desaparición de la joven. Entretanto, al día siguiente, varios estudiantes también bloquearon parcialmente otra avenida para exigir la localización de la jovencita. Además, salieron a relucir nuevos videos captados en otras calles, como posibles aportes para la investigación sobre la desaparición. Las grabaciones muestran a una mujer con una vestimenta supuestamente similar a la de Kimberly cargando una mochila y 2 bolsas de gran tamaño, que aparentaban llevar algunas pertenencias. No obstante, la familia de la joven afirmó que esos videos específicamente eran un montaje, ya que las características físicas de la mujer no corresponden con las de Kimberly. Además, afirmaron que si bien la vestimenta era parecida, no coincidía. La madre de Kimberly, cuando hablaron de estos videos, dijo que no tenía nada en contra de las personas que habían hecho los montajes y pidió que no se hicieran pistas falsas, ya que no estaban ayudando para nada en la investigación. Por otra parte, también se dijo que se habían mostrado 3 videos merodeando en la zona, uno de ellos con características similares al auto del expadrastro de Kimberly, por lo cual este fue sometido a distintas experticias. A partir de ese momento, las sospechas comenzaron a apuntar a José Manuel, quien tuvo que salir a desmentir toda esta información,
mostrando ante las cámaras su automóvil y comparándolo con el que aparecía en los videos, el cual tenía vidrios polarizados. Esa era la mayor diferencia con el de él, que el del hombre no los tenía. Además también tenía unas pretinas negras a los lados, las cuales no estaban en el suyo. Una semana después de la desaparición de Kimberly, se supo que algunos efectivos de protección civil y bomberos realizaron labores de inmersión en una presa, buscando indicios que pudieran contribuir con la investigación. Algunas personas dijeron que los buzos habían estado en ese lugar porque supuestamente se había dado el reporte de la aparición de un cuerpo en la presa, pero finalmente se comprobó que solamente era un maniquí. Así se terminaron desplegando distintos operativos en diversos puntos de Naucalpan, incluyendo las arterias más transitadas. Vecinos del área aseguraron que muchas mujeres jóvenes habían desaparecido últimamente en la zona y exigieron mayor presencia de patrullas y operativos de prevención. Finalmente, el 13 de octubre se confirmó la detención de 2 hombres que podían haber participado en la desaparición de Kimberly, los cuales fueron identificados como Gabriel Rafal, de 57 años, y Paulo Alberto, de 36. De acuerdo con los informes, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ambos por el delito de desaparición cometida por particulares y fueron trasladados a un centro penitenciario. La fiscalía detalló que Gabriel Rafael había sido captado por las cámaras, supuestamente siguiendo a Kimberly, y había sido él quien la había interceptado en un vehículo marca Volkswagen tipo sedán de color gris azulado, el cual era conducido por Paulo Alberto, quien lo esperaba en una calle cercana. Según se dijo, después de subir con Kimberly al auto, huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero. De igual forma, se informó que los investigadores habían realizado distintas tareas de búsqueda en lugares públicos, y que el cateo que habían realizado en aquel taller del cual ya se había hablado, era el taller donde Gabriel Rafael trabajaba como tornero. Se aseguró que durante esta inspección se localizaron unas botas de color café que presentaban manchas de color rojo, lo que llevó a los peritos a hacer una comparación del ADN extraído de las muestras con el perfil de los padres de Kimberly. Los resultados arrojaron que existía una alta probabilidad de que fuera la sangre de la jovencita. A pesar de estas capturas, durante los días siguientes la investigación no se detuvo y se realizaron nuevos allanamientos, incluida una propiedad que estaba al lado del taller donde trabajaba Gabriel Rafael. En esta diligencia se utilizó un equipo térmico y tecnología de alta generación, así como distintos perros entrenados, pero no se dieron a conocer de manera pública los resultados del registro. Pese a estas acciones, la madre de Kimberly denunció lentitud en las acciones y dijo que consideraban que las autoridades se habían visto sobrepasadas. También argumentaron que las líneas de investigación eran limitadas y que realmente la familia quería que se ampliara toda la investigación. También señalaron la posible existencia de más personas involucradas en el hecho. Incluso se dijo que había un posible vínculo con un templo o agrupación espiritista. En este mismo contexto, el caso dio un giro el 29 de octubre, cuando Jacqueline reveló que la fiscalía había descubierto que uno de los detenidos había mantenido una comunicación telefónica durante 3 horas con un número vinculado a un templo de espiritualismo trinitario mariano. La persona que había hecho la llamada era Gabriel Rafael, y aseguró que el sujeto tenía registrada a esta persona como un ministro religioso. Comentó que además de eso se habían encontrado en el taller algunos símbolos de esta secta, y además de eso se supo que había un templo bastante cerca de la casa de este hombre. De hecho, algunas versiones sostienen que durante los cateos al taller, además de lo que ya dijimos que se había encontrado, también había distintos juguetes y ropa de niños enterrados en el lugar, pero realmente nada de esto fue corroborado por las autoridades. Por otra parte, según el abogado de la familia de Kimberly, el registro de llamadas y de geolocalización contradecían con la versión que uno de los hombres había dado, diciendo que él había salido del taller a las 7 de la noche, cuando en realidad había permanecido en el lugar hasta las 11. Asimismo, algunos vecinos aseguraron que un día después de la desaparición de Kimberly, en el templo del cual se habló en la investigación, apareció una cartulina en la cual decía que ese día estaba cerrado por motivos personales, lo que evidentemente aumentó muchísimo las sospechas. Distintos medios de comunicación empezaron a hacer investigaciones sobre el Centro de Espiritualismo Trinitario Mariano, conocido por sus siglas como ETM, una corriente que surgió en México a mediados del siglo XIX. Se sabe que su fundador es llamado Roque Jacinto Rojas Esparza, y fue un personaje místico que combinó distintos elementos del cristianismo, el judaísmo, el espiritismo europeo y las tradiciones indígenas. Incluso se llegó a autoproclamar el último Mesías.
Este movimiento estuvo creciendo en barrios populares de la capital de México, donde hay varios templos activos. La iglesia también se llega a llamar eliasista y asegura tener al menos 30 templos registrados en todo el territorio nacional. Sin embargo, algunas prácticas documentadas como sacrificios simbólicos y usos de símbolos de poder han generado cuestionamientos sobre esta religión. El abogado de la familia de Kimberly advirtió que había muchos reportes en línea que mencionan rituales con animales, pero eso sí, no hay evidencia de rituales con humanos. Ya para inicios de noviembre, cuando se había cumplido casi un mes de la desaparición de Kimberly, la fiscalía seguía sin ni una pista que ayudara a localizar a la adolescente. Se aseguró que la búsqueda de la joven se había extendido a otros estados del país e incluso a la frontera con Estados Unidos. También se comentó que varios expertos habían acudido a homólogos de otros estados para que les pudieran ayudar con la investigación. Según se supo, se habían ejecutado un total de 25 cateos diferentes. Asimismo, se afirmó que se sigue a diario con el trabajo de campo y no hay un solo día que las autoridades aseguren haber dejado de buscar a Kimberly. Pero para cuando estamos haciendo esta investigación, inicios de diciembre de 2025, el paradero de Kimberly sigue siendo un misterio sin resolver. En sus redes sociales, Jacqueline escribe a diario mensajes de esperanza y súplicas, pidiendo cualquier información que le ayude a encontrar a su hija. Sus publicaciones reflejan impotencia, tristeza y desesperación. Y la familia no termina de comprender cómo, con 2 personas detenidas, no existen pistas claras de dónde pueda estar la jovencita. Sin embargo, según dice la madre de la chica, ella está dispuesta a todo para recuperar a su hija. Que tengan misericordia. Si fuera por mí, yo quito cargos, yo no quiero venganza. Yo solamente quiero a mi niña. Hasta la fecha, Gabriel Rafael y Paulo Alberto siguen todavía bajo prisión preventiva en una cárcel, en tanto que la fiscalía continúa con el análisis de las pruebas que ha obtenido en los distintos cateos. Kimberly, como ya dijimos, sigue sin aparecer, y el caso resalta la grave crisis de desapariciones, particularmente en zonas como Naucalpan, donde los puntos ciegos en vigilancia y las redes de criminales facilitan estos delitos. La familia de Kimberly aún tiene la esperanza de hallarla con vida, pero esta esperanza se desvanece con cada día que pasa. A mediados de 2020, una joven mexicana se vio envuelta en un conflicto que terminó cobrándole la vida. Unas mujeres a las cuales había conocido unos días antes y que en ese momento consideraba sus amigas, terminaron quitándole la vida de la forma más cruel. Si quieres saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Lidia André Beltrán Félix nació en el año 2002 en Culiacán, Sinaloa, México. Fue la segunda de los 3 hijos de una mujer llamada María Viviana Félix, quien la esperó con mucho amor. Si bien durante los primeros años de Lidia su madre luchó por darle lo mejor, las cosas no se desarrollaron como ella había planeado. En la relación entre madre e hija había mucha falta de comunicación y las cosas comenzaron a volverse conflictivas, por lo cual Lidia decidió mudarse a la casa de su abuela materna, una mujer llamada Andrea. Mientras tanto, María decidió vivir con su esposo de esa época en una localidad cercana. Así las cosas, a mediados del año 2020, con 18 años recién cumplidos, Lidia soñaba con convertirse en veterinaria. Las personas que la conocían decían que era amorosa, amable, alegre y ocurrente, pero también vivía intensamente y tenía una sonrisa que reflejaba mucha bondad. Además, su presencia no pasaba desapercibida, y como cualquier chica salía a divertirse con sus amigos a fiestas y paseos. Y fue precisamente en una de esas noches de diversión que Lidia conoció a otra chica llamada Paola Nereida Medina, que trabajaba como enfermera y tenía una hermana mayor llamada Elena. Esa misma noche también entabló conversación con otra chica llamada Erandia Abigail Monarres, quien en ese momento tenía 2 hijos pequeños. La química entre Lidia y las chicas se dio al instante. Se entendieron muy bien, comenzaron a platicar, tenían los mismos gustos e intereses, intercambiaron números y con el paso del tiempo se convirtieron en buenas amigas. Lidia comenzó a convivir mucho más con ellas, salían juntas de fiesta y además de eso también a realizar otras actividades. Al final parecía que eran personas muy buenas y que la amistad iba viento en popa. Así las cosas, llegamos al 30 de junio del año 2020.
Esa noche, a pesar de ser martes, Lidia decidió salir un rato para divertirse. Primero asistió a una pequeña fiesta en la cual estaban Paola y sus nuevas amigas. También había entre ellas una chica apodada Latina. Después de la reunión, el grupo decidió salir y se marcharon en el vehículo de un amigo de Paola. En este iban Lidia, el chico que iba conduciendo, Paola y Erandi. Pasaron por varios lugares, incluido un mirador muy popular de la región, hasta que decidieron ir a la casa de otra chica llamada Kelly Michelle Ibarra, una menor de edad conocida por todas las del grupo. Esa noche la pasaron allí y Kelly las invitó a quedarse a dormir. Lidia le escribió a su tío que se iba a quedar en casa de una amiga, pero al final de cuentas no se terminó quedando allí. Si bien vio una película con Kelly y las otras chicas, ella al final de la noche se fue a quedar a casa de un amigo. Al día siguiente, ya miércoles 1 de julio de 2020, Lidia comenzó a recibir distintas llamadas de Kelly. La joven estaba alterada y le decía que de su casa habían desaparecido unas joyas y que sospechaba que alguien se las había robado. A esa hora ya las otras chicas también se encontraban en su hogar. Sorprendida por la noticia, Lidia le aseguró que ella no sabía nada, pero se ofreció a preguntar entre sus conocidos por si alguien tenía conocimiento al respecto. Por su parte, Kelly estaba muy inquieta y decidió comentarle la situación a Paola. Supuestamente entre las dos comenzaron a ver una forma de resolverlo, intercambiando distintas ideas, hasta que Paola propuso algo más concreto: trazar un plan para ayudar a Kelly a recuperar las joyas supuestamente robadas. Ellas pensaban en ese momento que Lidia se las había llevado. Paola aseguró conocer a unas personas capaces de aplicar métodos violentos para hacer que el responsable confesara. Aquella idea que al principio sonó exagerada, poco a poco comenzó a tomar un tono más serio, y Kelly estaba casi decidida a hacerlo. Así, al final del día, alrededor de las 6:30 de la tarde, Lidia estaba en casa junto a su abuela cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir se encontró con Paola y con Kelly. Ambas estaban alteradas y furiosas, y comenzaron a interrogarla. Estaban seguras de que ella tenía algo que ver con las joyas desaparecidas. La insistencia fue tanta y el tono fue tan agresivo que Lidia se descolocó. Entre el nerviosismo y la tensión del momento, Lidia, buscando poner fin al hostigamiento, mencionó el nombre de otra amiga, sugiriendo que tal vez ella podía saber algo. A la reunión que Kelly había hecho habían llegado muchas personas, por lo cual básicamente era cualquiera quien se podía haber llevado esas joyas. Pero la respuesta de culpar a otra persona encendió todavía más los ánimos de Paola y Kelly, y la presionaron para que las acompañara a hablar con la chica en cuestión y aclarar todo el asunto. Lidia en un principio se negó, pero las chicas insistieron tanto que terminó cediendo. Así, prácticamente por la fuerza, la sacaron de su casa y la subieron a un vehículo Toyota Corolla de color gris, el cual era conducido por Erandi, la otra amiga, quien iba acompañada de sus 2 hijos pequeños. Además de eso, en el vehículo también iba la otra amiga de las chicas llamada Elena, quien, como ya sabemos, era la hermana mayor de Paola. Así las cosas, Lidia las dirigió hasta la casa de la chica que ella había mencionado. Paola y Kelly se bajaron y querían aclarar el asunto. Le pidieron a Lidia que ella también entrara a la casa y en un momento se negó, pero al final decidió que también entraría debido a la presión que le estaban dando estas dos personas. Ellas irrumpieron en la casa con violencia y golpearon a la joven en el rostro mientras la acusaban de ser una ladrona. Desconcertada, la chica negó una y otra vez las acusaciones, pero sus palabras solo alimentaban más la furia de sus agresoras. Las preguntas se mezclaron con gritos y empujones, hasta que los reclamos se convirtieron en una golpiza. Lidia permaneció en silencio observando la escena aterradora, pero no pudo soportar por más tiempo ver cómo maltrataban a su amiga, y en un intento por detener los golpes asumió la culpa, diciendo que había sido ella quien había robado las joyas. Sus palabras cambiaron el curso de los acontecimientos, y Paola y Kelly, lejos de calmarse, la sujetaron con fuerza y la obligaron a subir nuevamente al auto. Mientras la llevaban de regreso supuestamente a su casa, la amenazaron con usar una varilla para golpearla. Al llegar a la vivienda revisaron el bolso de Lidia y encontraron en efecto parte de las joyas. Ella, temblando, prometió pagar el valor de lo que faltaba, intentando apaciguarlas, pero este hallazgo, en lugar de detener las agresiones, encendió más la ira de las chicas, y a pesar de tener una confesión, parte de las joyas y una promesa de pago, decidieron que la volverían a sacar de su casa a la fuerza. La abuela de Lidia fue testigo de todo esto,
y desde la puerta de su casa vio cómo se la llevaban a la fuerza. Sin saberlo, aquella sería la última vez que la vería con vida, porque desde entonces la familia ya no volvió a tener noticias de ella. Rápidamente la abuela llamó a la madre de Lidia, y ella, alarmada, comenzó una búsqueda desesperada. Procedió a comunicarse con la amiga de su hija, quien le contó un poco de lo que había sucedido aquella tarde. La madre, desesperada, comenzó a revisar las redes sociales de Lidia, rastreando los nombres y los rostros de las chicas que se la habían llevado, y después de mostrarle algunas fotografías a su madre, pudo identificar a las jovencitas que se habían llevado a Lidia. Con esta información, la mujer acudió a las autoridades para denunciar la desaparición de Lidia, señalando a Paola, a Erandi, a Elena y a Kelly como las responsables. De inmediato se activó el protocolo ALBA, esto para ayudar a la pronta localización de Lidia, y en la ficha de desaparición se detalló que estaba en riesgo y podía ser víctima de algún delito. Adicionalmente, los rostros de las 4 mujeres que en ese momento eran sospechosas fueron difundidos a través de las redes sociales. Así las horas fueron pasando, y en la madrugada del jueves 2 de julio de 2020, en un terreno baldío alejado de la ciudad, se produjo un hallazgo inesperado. Se descubrió un cuerpo completamente carbonizado. Los restos estaban tan mal que fue imposible ni siquiera determinar el sexo de la persona, evidentemente mucho menos su identidad. La fiscalía abrió de inmediato una investigación por homicidio, iniciando todas las diligencias, y mientras este cuerpo era llevado para hacerle los análisis forenses, la búsqueda de Lidia no cesaba. Las autoridades eran conscientes que la joven había sido sacada de su hogar en contra de su voluntad, y los peritos continuaron siguiendo todos los protocolos para un caso de desaparición. Además de eso, luego de recopilar toda la información necesaria, se emitieron las 4 órdenes de arresto en contra de Paola, Erandi, Kelly y Elena. Solamente pudieron detener a 3 de ellas, a Paola, a Erandi y a Kelly, ya que Elena en ese momento no pudo ser localizada. Ese mismo día se realizaron distintos cateos en distintos domicilios, y no se obtuvieron pistas sobre el paradero de Lidia, pero las autoridades sí que recabaron algunas evidencias que decían serían muy importantes más adelante. Luego, como parte de todos los esfuerzos para avanzar en la investigación, se efectuaron nuevas búsquedas. Por otro lado, las autoridades todavía no habían identificado a la persona que había sido encontrada calcinada, y como tenían el caso de Lidia desaparecida en activo, pensaron que tal vez podía tratarse de ella. Así que tomaron muestras de ADN a sus familiares para realizar una comparativa. Pero a pesar de todo esto, familiares y amigos aún tenían la esperanza de encontrarla con vida. Y mientras los especialistas genéticos avanzaban, las búsquedas para dar con Lidia no se detuvieron. Además de eso, el proceso legal tampoco se detuvo. Recordemos que ya había 3 detenidas, y el 12 de julio se realizó una audiencia, en la cual las 3 fueron acusadas formalmente de rapto y desaparición. Y además de eso, en esa misma audiencia se ordenó su prisión preventiva. Además de eso, también se solicitaron los registros de geolocalización de los teléfonos de estas 3 personas, para reconstruir la ruta que habían seguido luego de sacar a Lidia con violencia de su hogar. Gracias a los datos almacenados por distintas antenas repetidoras, fue posible determinar que Paola, Kelly y Elena, quien todavía seguía prófuga, se habían desplazado juntas desde la tarde del miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2. Los registros mostraron que habían visitado varias localidades al norte del estado y que luego habían regresado al centro de la ciudad. Fue en ese contexto, durante esa etapa de la investigación, que llegó la noticia que nadie quería escuchar. El 14 de julio, 12 días después de haber encontrado el cuerpo, mediante las pruebas de ADN, se confirmó que los restos encontrados pertenecían a Lidia. Obviamente sus amigos, familiares y seres queridos estaban completamente devastados. Además de eso, también se supo la causa de la muerte. Lidia había muerto luego de ser brutalmente golpeada, y su cuerpo había sido rociado con combustible. A partir de ese momento, como podemos intuir, la investigación dio un giro importante, y las autoridades comenzaron a acusar a las 3 personas detenidas de un delito de asesinato. Ya en esta etapa de la investigación, las autoridades comenzaron a presionar a las 3 mujeres para que dieran su versión de los hechos. Kelly, por su parte, aceptó que había sacado a Lidia de su casa con la ayuda de sus amigas. Ella no había alcanzado todavía la mayoría de edad y fue presentada ante un juez de un tribunal juvenil. Paola y Erandi comparecieron ante otro juez, y durante esta audiencia,
Erandi solicitó su liberación bajo fianza, argumentando que la fiscalía no había logrado establecer su grado de participación en los hechos. Y en efecto, en ese momento solo se había probado que Paola y Kelly habían sacado a Lydia de su hogar, pero nada más. El juez entonces aceptó los argumentos y ordenó su liberación, aunque le prohibieron salir de la ciudad, de modo que podía ser detenida nuevamente si surgían más pruebas. En el caso de Paola fue diferente. Ella tenía un abogado distinto al de Erandi, y su abogado, en lugar de pedir que le quitaran la acusación, quiso que le reformularan los cargos. Como ya el cuerpo de Lydia había sido encontrado, quería que le quitaran los cargos de secuestro y que además se realizara una nueva investigación, por lo cual también pidió que la mujer saliera de prisión. Pero el juez no aceptó esto y dijo que ella tenía que quedarse en la cárcel hasta que iniciara todo el proceso. Entre tanto, en las redes sociales, los familiares de Lydia expresaron su agradecimiento a todas las personas que habían colaborado con la búsqueda y a las autoridades. Y también en los días siguientes decidieron despedirse de Lydia con algunas marchas. Numerosas personas se unieron a ellos portando pancartas y camisetas exigiendo justicia. Ya el miércoles 22 de julio de 2020 se celebró una nueva audiencia, a la cual la prensa no tuvo acceso en ese momento, pero sí que luego trascendió toda la información. El juez informó que Erandi y Paola habían participado de manera conjunta en la desaparición y feminicidio de Lydia, y se presentaron además distintas evidencias que comprometían a ambas, por lo cual el magistrado decidió revocar el beneficio de libertad de Erandi. Elena, por su parte, para todo esto seguía estando prófuga de la justicia, y Kelly seguía con su caso en el tribunal de menores. Así las cosas, aunque en esos primeros días la causa parecía ir con firmeza, luego de eso, en los siguientes meses, todo se estancó. Para octubre de 2021, cuando ya había pasado más de un año del crimen, Paola y Erandi continuaban detenidas, mientras que no había novedades sobre el paradero de Elena. Aún así, la familia de Lydia no bajó la guardia y continuó publicando mensajes a través de redes sociales pidiendo justicia. Finalmente, un año más tarde, el sábado 25 de junio de 2022, se llevó a cabo la primera audiencia. En esa ocasión, Paola y Erandi fueron declaradas culpables de quitarle la vida a Lydia, aunque resultaron absueltas del cargo de desaparición. La jueza describió en esa audiencia detalladamente los hechos e hizo referencia a las pruebas que sustentaban la condena. Señaló además que se había podido establecer la participación de 3 hombres en el crimen, quienes hasta el momento no habían sido identificados plenamente. Según dijo la jueza, luego de sacar a Lydia de su casa por segunda ocasión, estas personas la llevaron hasta la casa de Elena. En ese lugar y con la ayuda de estos 3 hombres, Lydia fue golpeada y torturada, supuestamente para que dijera la verdad y comentara dónde estaba el resto de las joyas, y además de eso como parte de una venganza y supuestamente para darle una lección. Dijo que una vez ya la habían golpeado y se dieron cuenta que estaba sin vida, decidieron quemar el cuerpo también en la casa de Elena, y luego de eso lo llevaron al lugar donde fue encontrado. Unos días después, el 1 de julio de 2022, se dieron las condenas. A Paola le dieron 50 años de prisión, ya que a ella se le consideró la autora principal de los hechos. Se dijo que había sido ella quien había golpeado a Lydia hasta quitarle la vida. A Erandi, por su parte, le dieron una pena de 24 años, 9 meses y un día tras las rejas, y ambas tenían que pagar una reparación económica a la familia de Lydia de más o menos $20,000. En cuanto a Kelly, el proceso de ella también siguió, pero fue sentenciada solamente a 3 años de prisión por su condición de menor. Los familiares de Lydia expresaron cierta satisfacción con las sentencias, pero reconocieron que eso nunca les iba a devolver a la vida a la joven. Además de eso, también dijeron que continuarán exigiendo justicia para capturar a Elena y esclarecer finalmente el involucramiento de los 3 hombres que se mencionaron en el juicio. Hasta el día de hoy no existe registros de que Elena haya sido localizada, y tampoco de que se hayan realizado más capturas o incluso que se sepa la identidad de los 3 hombres que se mencionaron en el juicio. Eso sí, ya hay 3 personas que tienen una sentencia por el caso de Lydia. 2 de ellas sentencias bastante largas y una por ser menor de edad, una bastante corta. Al final de cuentas, la familia sigue buscando, sigue persiguiendo justicia y quieren que todos los implicados en la muerte de la joven puedan ir a la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy impactante, que todavía no está del todo resuelto. Ya hay 3 personas en la cárcel
y faltan todavía algunas más. Hay muchas preguntas en el aire que esperamos que con el tiempo se vayan respondiendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.